Bienvenidos, hijos de... Ok, bueno, buenos días. Hoy día vamos a hablar de un tema muy jodido. Sí, se los digo muy jodido, porque es realmente jodido. Pero he tratado de investigar todo lo que pude. Bueno, y más lo que ya conocí anteriormente y lo que me han contado. De la experiencia de los 90, de los 80 y pues de los 2000 algunas personas también. Conyugente a esto también a lo que refiere al Estado y otras cosas, ¿ok? ¿Y qué es el tema de hoy entonces? Bueno, no es economía ni pero sí es historia. Bueno, una parte de la historia de la empresa. La parte más amarillista, ¿qué se podría decir? Si saben qué es la historia de la prensa chicha, ¿sí o no? Y bueno, hermanos míos, ¿qué es la prensa chicha? La prensa chicha es técnicamente esto. Chicha. ¿Qué? Pues sí, Jaimito, eso es la prensa chicha. La prensa chicha se caracteriza por una sola cosa. Es subvencionada por el Estado. 300 a 500 millones. ¿No lo sabían o no lo saben? Cállense. Entonces, pero, güey, ¿cuándo nace la prensa chicha? La prensa chicha, pues, nace en los años 80. ¿Y por qué? ¿Y por qué nace en los 80 y no antes? ¿Por qué? Porque, pues, en ese momento estábamos bien jodidos. ¿Por qué? ¿Y por qué estábamos bien jodidos, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto así? Pues muy simple, niño con distemper. Estamos en periodo de autoritarismo. ¿Por qué? Porque, pues, en primer lugar, las empresas privadas se habían ido a la mierda. O sea, se estaban valiendo verga, pues. La economía estaba un poco estancada, pero más fue por el hecho de que no había ingresos extranjeros, más que otra cosa. Fue el único error de Velasco en este caso. Aunque sí tuvo otros errores, pero bueno, eso no importa. Ese es el contexto inicial. Luego lo de Roca Bermúdez. Y pues, ¿qué te digo, mijo? En ese momento se pensaba pues que la prensa chicha pues se iba a ir. Bueno, en realidad no, ni siquiera existía, güey. No, más bien lo que se pensaba es que pues se estaba yendo la mano dura de las empresas privadas. ¿Y qué sucede? Pues muy simple. En realidad no pasó eso. No, ¿por qué? Porque Bermúdez lo que hizo primero fue hacer un cambio de bla, 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 constitución, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y pues aumenta la democracia, viene Garcías, hace la hueva de su perestroika peruana y se va a la verga la economía. ¡Ah! Luego de eso los 80 se van a la verga. ¡Ah! Vienen los 90 y ahora sí viene la empresa chicha pura. ¿Por qué? Porque con la ida de Bermúdez democráticamente y la ida de García, que se dejó la economía hecha verga, vino un personaje al servidor, Fujimori, y te saca el dedo por virgen. Eran los 90, viene la prensa chicha. ¿Pero por qué se llama chicha? Pues el contexto anterior sí era referente a eso. La empresa chicha se caracteriza por una sola cosa. Es bien pinche amarillista. Además, es muy showman. O sea, showman en términos de que, pues, chinga tu madre, güey. Era la mamada. Puro show, nada de contexto, nada de hueva, nada, nada. Si en Velasco ya se había prohibido o no había tanta libertad de información o libertad de expresión, pues en Fujimori pasó lo mismo. ¿Y cómo Fujimori pasó lo mismo si era democracia? Era, porque todo estaba bien, Fujimori había vendido todas las empresas, se estaba yendo a la verga la economía igualitaria del IDH y toda la vaina se estaba yendo a la mierda. Pero el ingreso del Perú era bastante alto. ¿Por qué? Porque las empresas privadas compraron a las estatales y ganamos 7.000 millones de soles en ese proceso. ¿Y qué pasó con esos 7.000 millones? Pues se fue a la verga. 6.000 millones se fueron para el chino. Y el chino dijo, ¡a la verga! Pero todavía no estamos en ese tiempo. Y son los 90. Y el chino ganó las elecciones. Las empresas privadas ahora están recibiendo contrataciones al Estado. Y las empresas privadas también adquirieron muchas empresas estatales. Entonces, ¿qué sucede aquí? El chino hace algo llamado Fujishock y la economía se va a una hiperinflación de la verga. Otra vez. ¿Pero por qué sucede esto? Esto es un traslado de crisis a una erradicación pues, ideológica de derecha y se forma el ultraconservadurismo peruano o la ultraderecha, que hoy en día pues está peleando contra el Pérez y medio país a la verga. Entonces, ¿entiendes? Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es que llegan estas empresas chichas al poder? Bueno, esos no, esos son grupos. Grupo del Comercio y Grupo de la República. ¿Qué hacen?
¿Por qué son grupos? Antes no eran grupos, antes eran empresas. ¿Qué hacen? Pues el chino, muy simple, genio, pinche mongol, ¿no era? ¿Cómo no va a ser mongol si de un golpe le noqueó por 30 años este país a la madre? ¿Qué hizo el chino? Le dio su platita. Dijo, toma plata y tú me apoyas. ¿Y qué hicieron los grupos? Pues lo apoyaron al chino. Y de Perú, como era de mano del chino, con Vladimir Montesinos y todo el pedo, el centro de comunicaciones, todo era del chino. Y todos, como chino daba plata, pues lo seguían, lo blindaban y lo apoyaban. Y se creó un sistema. ¿Y qué era este sistema? En base a la mentira y mentiras. O sea, en palabras simples, las verdades que decía la oposición sobre el chino, la prensa lo trataba como mentira. Eso no era tanto así en los 80. ¿Por qué? Pues no existía en los cargos políticos o líderes políticos. Se trataba de decir la verdad siempre y cuando le convenía a la empresa. En cambio, ahora, o sea, en los 90, cuando el chino estaba en el poder y había comprado los medios de comunicación con dinero peruano de tus impuestos, huevón, y también de la publicidad de TV Perú, pues ¿qué hace? Le revierte el caso y hace que ese déficit en los 90 empiece a subir, ¿entiendes? O sea, suba. Ahora, quien decía la verdad, la prensa, la verdad que decía la prensa era en base a lo que el chino ya predisponía antes, pues. O sea, si el chino decía una mentira de la oposición diga lo que diga, la prensa siempre iba a decir la verdad. ¿Por qué? Porque el chino había comprado la empresa, pues. Lo tenía todo subvencionado, lo pagaba, toda la verga, pues. Ustedes saben por qué dicen que el chino planificó las comunicaciones por algo muy simple, porque como estaban subvencionando estas empresas hueonas, pues de 20 a 15 millones era su rating de masificación total. O sea que antes las empresas privadas no eran predominantes en la televisión. No, mijo. Eran las empresas estatales. Aunque sí había competencia privada, pero no era tan wow, como es hoy en día, que pues tú eres canal y te vas a encontrar puros canales privados. No, era menor, era más una competencia tanto Estado como privado. ¿Entiendes ahora? En cambio, ahora como el chino había adquirido todo y todo era de él, pues. ¿Por qué? Porque el chino daba toda la plata de los peruanos. Todo estaba a su lado. Todo. Este era el crecimiento económico y este era el índice de igualdad social. ¿Y la igualdad social es buena? Sí es buena, porque y se puede generar con la riqueza económica, sí, pero ¿qué pasaba? No se puede generar eso cuando la riqueza económica únicamente está centralizada entre la minoría, pues. Eso es lo que se llama proceso de inclusión económica, pero eso es otro tema. Bueno, entonces las empresas privadas estaban compradas por el chino, eran los 90, y el sistema había cambiado rotundamente. Y no había libertad de prensa porque el chino había subsidiado y había subvencionado y había dado regalías, bonos, etcétera, a todo tipo de empresas privadas para que estas empresas lo blindaran a él. Entonces, ¿qué sucede? Pues muy simple. La empresa chicha se hace con el poder. Del poder, pues el poder de medios. Y sucede algo, pues, muy loco. Inicia algunos procesos de autoritarismo. ¿Qué cómo? Sí, inicia el autoritarismo en Perú. Porque pues sacamos todos esos huevones y traemos al chino. ¿Y qué tiene que ver el chino aquí? ¿No eran de las empresas chicha? Pues no, las empresas chicha aquí no tienen que ver. Ahora empieza aquí tiene que ver el chino y la China. ¿Quién es la China? Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Sí. No, Keiko Sofía Fujimori. Ahí está. Esta hija de su mamá se fue a vivir al extranjero. ¡Ah! Chinga tu madre. Ya. Regresó a Perú estudiando. Entre comillas estudiando, porque hasta ahorita ni se sabe si tiene papeles correctos, pues. O sea, vete a la verga. Esta China es mala. Y también te saca el dedo medio. ¿Por qué? Porque quiere. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Fujimori, bien loco, genio, inteligente, entrena a su hija en Perú. ¿Por qué? Por algo muy simple. Como estaba con Vladimiro, sabía que si algo pasaba y la empresa lo traicionaba cuando se vaya, porque sabía que el pueblo lo detestaba. El pueblo lo estaba detestando ya por muchas razones que después explicamos. Lo primero es que el chino estaba totalmente fucked y quería pues alguien que lo blindara, y esta era la China. La China sabía todo lo que el papá sabía. Entonces, si el papá caía, la China fácilmente iba con alguna corte, etcétera, y decía todos los actos de corrupción que se cometieron con las empresas privadas y todas las subvenciones y todos los gastos públicos excesivos que hubieron. ¿Y qué pasa si esto sucede? Pues todo esto se va a la mierda. O sea que aquí el boleto de avión de Fujimori era la China.
Pero ¿sucede algo más? Sí, sí, sí. Ya estaba la subvención, estaba TV Perú, todos estos amarrados a Fujimori, eran los 90. Pero como no podían traicionarlos, ¿por qué? Porque, pues, en primer lugar, estaban dependiendo del chino. Sí, el subsidio estatal era prácticamente su salvación económica. Y pues llegamos a los fines de los 90 y el chino impone autoritarismo. Sí, ¿qué pasaba? Esto se revierte. Porque la prensa estaba así, o sea, estaba apoyando al chino, pero el pueblo no, el pueblo estaba así. Como el pueblo sabía que no podía confiar en la prensa y que hoy en día ya sabemos cómo es hoy en día esta explotación, sucede algo muy simple. Y esto de acá, esta variante que estaba así, se invierte. Ahora el pueblo, que antes pues decía menos mentiras y más verdad y menos verdades, pues ahora dice más verdades y menos mentiras. O sea, el pueblo dice la verdad sobre el chino, empieza a hablar con fuentes internacionales, la BBC y esto de acá, esto de acá. Y la provisión de prensa ya no se puede hacer porque la libertad de expresión ahora quedaba en el pueblo. Y el chino estaba todo fuck it. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo está en contra de él y se arma la marcha de los cuatro suyos. ¿Y qué es esta verga? Pues muy simple, es cuando todo el Perú se fue a la verga contra el chino, se fue contra el palacio, contra todo se fue. Protestaron toda la vaina y el chino no aguantó y se fue. ¡Ah! No sin antes, claro. Y se con todo el dinero. ¿Esta platita qué pasó? ¿Se dejó? No, no, no. Las empresas privadas ahora ya sabían cómo encañonar a los otros presidentes. Entonces, Fujimori hace su última jugada y le da una mega subvención a estas empresas más grandes, 5, 10. Date lo que quieras tú. Entonces el chino, ¿qué hace? Pues da esto para que gane contra Toledo y lo hace. ¿Lo hace? ¿Sí o no? Busca. Bueno, ¿qué sucede? Juan, Fujimori se va a la verga. ¡Ah! Y la China se quedó. ¿Y Fujimori? ¿Qué sucede con ese güey? Se va a Chile. No, mentira, se va a Japón. Lo extraditan a Chile y de Chile a Perú. Otra vez vuelve, pero esta vez se fue a la verga. Ya no existía chino ya. Ahora Chino está en la cárcel en el 2007. O bueno, de antes, pues. O sea, no jodas. ¿Qué sucede? Ahora como entra Toledo, bueno, entra Paniagua, pues como líder interino. Porque Fujimori renuncia y se va a la verga. Y se renuncia con Fache que todo el pedo. Planeaba hacer lo de la Toledo con esa mega subvención, pero no pudo. ¿Por qué? Porque le descubrieron algo llamado los Vladivideos, la corrupción y el déficit poblacional. Sí, o sea, güey, no mames, esterilizar a 500,000 personas no creo que sea la mejor idea. Pero bueno, este modelo, ¿para quién quedaba? Para las empresas privadas. Aquí lo ponemos. La República se va aquí. Aquí estaba la chicha. Lo voy a ordenar. Principios de los 2000, este era el bando. Esta era la derecha. Claro, en información. Luego viene Toledo, que pues gana. ¿Y qué era Toledo? Pues se decía ser nacionalista, ser progresista, pedos así pues. Y se le metió el pedo de la corrupción. Vino Odebrecht y le dijo, chinga tu madre. Y vino Depor, vino Trome. ¿Quién más vino? Vino Latine. ¿Quiénes más achicharon? Vino el ojo que te rompe el no, mentira. Entonces, güey, ya había sido más grande. ¿Pero qué pasa? Entonces, pues, hoy Toledo, pues, sigue subvencionando. O sea, estos milloncitos de acá, estas platitas de acá de TV Perú, seguía dando Toledo. ¿Para quién? Pues para el país, pues. No para el país, mentira. Era para las empresas privadas. Y cierra el orto. Así era. Se crean Trome, radios, televisión, todo. Se arma una maraña de la empresa chicha. Y los 80 eran los inicios. Los 90 era la edad de recolección. Y el 2000 se le considera la edad de oro de la empresa chicha. ¿Y por qué la edad de oro? ¿Que era buena? No. Fue la edad de mayores ingresos, güey. ¿Por qué los 2000? Y no antes, por algo muy simple. Desde los 2000 hasta el 2015 fue la edad de oro. 15 años de ingresos sin detenimiento para la empresa chicha, güey. Así te la pongo. La empresa chicha recibe subvenciones no baratas, sino subvenciones caras del Estado para que lo blindaran al Estado. O sea, ya no blindaban al chino, blindaban al Estado. Entonces, o sea, lo dejaron de blindar al chino. Bueno, sí, lo dejaron de blindar políticamente, pero legalmente no. Porque si el chino era acusado de algo, que estos de acá decían que era inocente. ¿Por qué?
Porque ellos saben que si resulta ser castigada la China se arrastra con todo lo que sabe a todos estos de acá y lo manda a la verga, ¿entiendes? O sea, por eso es que no pueden dejarlos ni a la China ni a nadie. Todo sigue tranquilo. Inicia ahora lo que se llama ya la traición. ¿Por qué la traición? Porque Toledo se va y como Toledo ya no subvencionaba y no era una cara importante para la prensa, pues muy simple. Lo empiezan a atacar. ¿Por qué? Porque en primer lugar les había beneficios económicos. Hacían creer a la población que eran buenos, pero la población también sabían que eran malos de por sí porque sabían que ellos estaban del lado del China en los 90. Y lo mismo se repite con Humala. Humala intentó pues caer estos subsidios, pero la empresa lo difamó, le atacó, le vino encima y algunas cosas sí eran verdades, otras eran mentiras. Trataron de atacar más con showman que por otra cosa y pues sí, le quitaron mucho prestigio y mucha vaina. Bueno, el nulo prestigio que ni siquiera tenía. O sea, lo ponieron en barras rojas, lo pusieron a este güey. Pero también bien pelotudo, pues, o sea, no mames. Y este modelo seguía, para la derecha. Hasta que vino Kuczynski. Y aquí se fue la edad dorada de la empresa Chicha. El 2000 ha caído. Nueva etapa, pero ahorita falta. Todavía no hay que continuar. Ahora empiezan las traiciones políticas, las divisiones políticas y ataques políticos, etc. Se reparten los bandos, todas las empresas Chicha, pero sucede algo. Como renuncia Kuczynski, estos de acá con Vizcarra, sigue sucediendo, pero ya, se reduce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora sí se trataba de lucha contra, pues, las empresas chicha. Pero lograron coluir a Vizcarra y se vuelve a hacer el mismo pedo. Y Vizcarra termina siendo vacado cuando hizo el Congreso y deja de hacer este pedo de las empresas chicha. Y las empresas chicha, como el Congreso legalmente hacía depender a las empresas de la ultraderecha, pues ¿qué hace? Ya, como tampoco recibían subsidios y tampoco propaganda estatal, ¿qué hacían? Atacaron a Vizcarra. Se lanzaron contra él. Y si Vizcarra era corrupto, sí. Así que era fácil atacarlo a Vizcarra. Y fácilmente en 2020 lo sacaron del poder. Y vino Merino. Y sucedió lo mismo. Aunque la empresa Chicha esta vez lo respaldó. Luego vino Sagasti y Sagasti sí ya siguió con este pedo. Se dio la crisis. La protesta fue incentivada, por ejemplo, por estos acá. Podría ser... Estas empresas podrían ser fácilmente diagnosticadas o podrían ser denunciadas. ¿Por qué? Por incitar al odio, a la insurrección violenta innecesaria. Porque fueron los primeros en atacar a la población, güey. Fueron a atacar a los líderes que se apoyaban sin ningún tipo de sentido alguno en su momento, incluso ahorita. Entonces lo que sucedió, la empresa Chicha se vino abajo. Y en 2022 sucedió el declive total de la empresa Chicha. Ya la empresa Chicha había tenido más o menos de 40 años. Fujimori se había ido a la verga. Y ahora empezaba la edad de terror de las empresas Chicha. Porque la China se va a la cárcel. Bueno, no a la cárcel permanentemente. Y sucedió algo muy loco. Inició un proceso de descentralización. ¿Cómo puedes descentralizar un monopolio sin necesidad de romperlo? Muy simple, compitiendo contra él. Y claro, y se crearon varios canales. Por Facebook, por YouTube, y la empresa, y estas empresas, como ya estaban respaldándose las noticias en estas plataformas, pues muy simple. Se quita el subsidio y TV Perú se va para acá. Y esto de acá desaparece por siempre. Para las empresas privadas, no. Más bien inicia una radicalización de la información chicha, o sea, se amarillizan aún más, se tachan difamaciones, se hacen ataques, se hacen incitaciones al odio, tomas, y es el periodo oscuro de la empresa chicha, porque las empresas chichas no eran eficientes, dependían rotundamente de la publicidad del Estado para poder existir, y como la única fuente de sus ingresos ya no empiezan a quebrar. Y ahora sí se van a la basura. Pero ¿cómo es que aguantan? Pues muy simple. Los actores políticos y todos los que lo defienden, pues seguían manteniendo las empresas chicha, quienes empresarios, pastor, todos ellos.
Y así se crea el 2022 en la crisis política que tenemos hoy en día. Y la empresa Chicha, como no tenía subvención del Estado, pasó de 20 millones a 3.4 y en sus peores casos a 300.000 espectadores semanales o diarios. Y esta fue la caída de la empresa Chicha en el peor momento de su historia. ¿Y quiénes fueron los que descentralizaron y quienes lograron esto? Pues fue la misma población que a través de canales de televisión le mandaron a la verga a la empresa y se fue a la mierda. Y las subvenciones, pues para quienes fueron, para los canales del Estado y para publicidades decentes. Esa es la historia. Prensa Chicha, capítulo 1 del canal, terminado.